Una cosa es ser víctima de violencia de género y otra muy distinta es permitir que esa violencia siga definiendo toda tu identidad durante el resto de tu vida. Hola chicos, espero que estéis muy bien como siempre. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. No todas las personas que parecen revictimizarse lo hacen por elección o porque no sepan salir. En muchos casos, la repetición del relato forma parte del trauma, de la respuesta del sistema nervioso, del aislamiento, del miedo, de la dependencia emocional o económica y de las secuelas del abuso. El objeto de este vídeo es ayudar a distinguir cuándo contar la historia favorece la recuperación y cuándo puede convertirse en una señal de que la persona necesita más apoyo, sin culpabilizarla. Hoy quiero hablar de un tema que puede resultar incómodo, incluso polémico, pero precisamente por eso creo que es necesario, porque vivimos en una época en la que cada vez más víctimas de violencia de género encuentran el valor para contar su historia. Y eso es algo profundamente positivo. Romper el silencio, pedir ayuda, nombrar el abuso, simplemente salva vidas. Pero también existe una realidad de la que se habla muy poco. Hay una diferencia enorme entre contar tu historia para sanar y vivir permanentemente dentro de ella. Y esa diferencia puede marcar el inicio de una nueva vida o prolongar durante años el sufrimiento. Quiero dejar algo claro desde el principio. Este vídeo no pretende juzgar absolutamente a nadie. Cada víctima tiene su tiempo. Cada proceso es distinto. No existe un cronómetro para superar un trauma. Cada historia tiene heridas diferentes. Lo que quiero es aportar una reflexión que quizá pueda ayudar a muchas personas que hoy sienten que llevan años sobreviviendo, pero no viviendo. Porque una cosa es ser víctima de violencia de género y otra muy distinta es permitir que esa violencia siga definiendo toda tu identidad durante el resto de tu vida. Cuando una persona sale de una relación abusiva, ocurre algo muy curioso. Mucha gente cree que lo peor ya pasó, que una vez abandonas al agresor, todo empieza a mejorar. Pero quienes hemos vivido algo parecido sabemos que no funciona así. En realidad, muchas veces el verdadero infierno comienza después. Empiezan los procedimientos judiciales, empiezan las dudas, empieza el miedo, empiezan los recuerdos, empieza la ansiedad, aún más ansiedad de la que tenías antes. Empiezan las noches sin dormir, empiezan las preguntas de ¿por qué? Y sobre todo empieza una conversación constante dentro de tu cabeza, una conversación que no descansa nunca. Es completamente normal querer hablar. Necesitamos entender qué ocurrió. Necesitamos ordenar el caos. Necesitamos reconstruir una historia que durante mucho tiempo estuvo llena de manipulación, mentiras y confusión. Hablar puede ser terapéutico. Es una forma de poner orden en donde solo existía dolor. Es una forma de recuperar la voz que durante muchos años alguien intentó apagar. Y ahí no existe absolutamente nada malo, al contrario, es uno de los primeros pasos hacia la recuperación. Pero existe un punto en el que esta conversación puede cambiar. Ya no hablamos de comprender, hablamos por qué no conseguimos salir del mismo lugar. Volvemos una y otra vez al mismo episodio, a las mismas preguntas, a la misma rabia, al mismo dolor, como si nuestra vida hubiese quedado congelada exactamente en el momento del abuso. Y aquí quiero decir algo. Esto tampoco significa que la persona esté eligiendo sufrir. El trauma funciona precisamente así. Nuestro cerebro intenta encontrar una explicación. Intenta encontrar una respuesta que nunca llega. Por eso muchas víctimas repiten una y otra vez su historia. No porque quieran permanecer ahí, sino porque su mente
sigue intentando sobrevivir a algo que todavía no ha conseguido integrar. Y esa diferencia cambia completamente en la forma en la que debemos mirar a esa persona. No necesita críticas, no necesita frases como ya, supéralo. Y tampoco necesita que le digan, tienes que pasar página. Necesita apoyo, necesita recursos, necesita seguridad. Y muchas veces necesita ayuda profesional especializada en trauma. Los grupos de apoyo son muy buenos para esto. ¿Cómo podemos diferenciar una situación de otra? No existe una fórmula matemática, pero sí podemos observar ciertas señales. La persona que utiliza su historia como catarsis suele notar pequeños cambios con el tiempo. Quizás sigue llorando, lo más seguro es que siga teniendo miedo y quizá aún tenga recaídas. Pero poco a poco empiezan a aparecer nuevos proyectos, nuevas ilusiones, conversaciones, nuevos objetivos. El pasado sigue existiendo, pero deja de ocupar absolutamente todo el espacio. En cambio, cuando el trauma sigue dominándolo todo, la vida parece detenerse. Todo gira alrededor del abuso. Cada conversación termina en el mismo lugar. Cada recuerdo vuelve al agresor. Cada decisión está condicionada por lo ocurrido. No porque esa persona quiera vivir así, sino porque todavía está atrapada en un estado de supervivencia. Y eso merece comprensión, no juicio. Hay algo que aprendí con el tiempo. El agresor intenta controlar tu vida mientras está contigo, pero el verdadero peligro aparece cuando sigue controlando tu mente, incluso después de haber desaparecido físicamente. Porque entonces ya no necesita estar presente. El daño continúa solo. Y esa es una de las consecuencias más crueles del abuso psicológico. Te roba incluso la capacidad de imaginar un mundo diferente. Recuperarse no significa olvidar, jamás. Nadie tiene que olvidar nada. Las cicatrices existen, las pérdidas, la injusticia. Recuperarse significa que, poco a poco, empiezas a recuperar espacio para otras cosas, para volver a reír, para volver a aprender, para volver a confiar en algunas personas, para volver a descubrir quién eres fuera de aquella relación. Porque durante mucho tiempo alguien intentó convencerte de que tú no eras nadie. Y sanar consiste precisamente en demostrarte que sí lo eres. También quiero dirigirme a quienes acompañan a una víctima. Muchas veces, desde fuera, desespera ver que la persona cuenta la misma historia una y otra vez. Pero antes de impacientarte, pregúntate algo. ¿Realmente ya fue escuchada o simplemente fue oída? Porque escuchar no es esperar tu turno para hablar. Escuchar es permitir que alguien reconstruya su realidad sin sentir que está siendo juzgado. Eso no significa alimentar indefinidamente el sufrimiento. Claro que no. Lo que sí significa es acompañar mientras poco a poco también la animamos a construir nuevas experiencias, nuevas metas y nuevas formas de recuperar el control sobre su vida. Existe una frase que me gusta mucho. Lo que te ocurrió forma parte de tu historia, pero no tiene por qué convertirse en el título de toda tu vida. Creo que resume perfectamente la diferencia de la que hablamos hoy. Tu pasado importa, sí, tu dolor importa, tu denuncia, tu proceso, pero tú eres muchísimo más que aquello que alguien te hizo. No eres únicamente una víctima, eres una persona completa, con sueños, con capacidades, con talentos, con un futuro que todavía puede escribirse. Y quizá hoy no seas capaz de verlo. Eso también es normal.
Pero el hecho de que hoy no puedas imaginarlo no significa que ese futuro no exista. Si estás viendo este vídeo y todavía te encuentras en medio de un proceso judicial o acabas de salir de una relación de violencia, quiero decirte algo. No tengas prisa. Sanar no consiste en dejar de hablar de lo ocurrido. Sanar consiste en que, con el tiempo, hablar de ello deje de ser lo único que define tu vida. Y ese día llegará. No porque el pasado desaparezca, sino porque tú habrás crecido alrededor de esa herida. Y cuando eso ocurre, la herida sigue estando allí, pero ya no dirige cada paso que das. Gracias por quedarte hasta el final. Si este vídeo te ha ayudado a comprender mejor la diferencia entre expresar el dolor para sanar y permanecer atrapado en él, compártelo. Puede servir tanto a una persona que ha vivido violencia de género como a alguien que quiera acompañarla con más comprensión y menos juicio. Porque el salir de una relación abusiva no es el final del camino, es el principio de la recuperación. Y nadie, absolutamente nadie, debería recorrer ese camino completamente solo. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like para que yo me entere, compártelo a quien lo necesite. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo vídeo. Recuerda que aquí estamos para compartir estas cosas.